Como hemos dicho antes, nuestro propósito es estudiar las perturbaciones de las cantidades físicas respecto al fondo del fondo cosmológico general, el fondo Friedman-Robertson-Walker. Y para eso es más conveniente tener todas nuestras ecuaciones en coordenadas comóviles en lugar de en coordenadas físicas como las hemos presentado antes. Así que lo primero que vamos a hacer es traducir nuestras ecuaciones de fluidos a coordenadas comóviles. Y además vamos a traducir las cantidades físicas que hemos usado en la sección anterior a cantidades perturbadas. En otras palabras, vamos a sustituir las densidades, velocidades y potencial gravitacional por la sobredensidad o perturbaciones de densidad, las velocidades peculiares y el potencial de perturbación o potencial perturbado. Al hacer eso, las ecuaciones que obtenemos son las que vemos en esta lámina. Esencialmente, la ecuación de continuidad queda muy similar a la que teníamos antes. Aquí vemos de nuevo que estamos usando una notación general para todos los componentes del universo, tanto materia, radiación y energía oscura. Y toda la diferencia está esencialmente en el parámetro de la ecuación de estado. La ecuación de Euler, que es la segunda, es la que se modifica más. Vemos que aparece un nuevo término, un término de frenado de Hubble, básicamente. Esencialmente lo que ocurre es que debido a la expansión del universo, las diferencias de velocidad tienden a amortiguarse hasta a parecerse cada vez más a las velocidades globales de expansión. Y este término nos da esa amortiguación. Este es el término por eso lo llamamos término de frenado de Hubble o de amortiguación de Hubble o Hubble drag. Inmediatamente vemos que A' sobre A es el parámetro de Hubble, de ahí viene el nombre. Y además notamos que en la ecuación de Euler hemos omitido todas las dependencias de la velocidad con la presión. Como habíamos dicho antes, vamos a trabajar esencialmente con perturbaciones del campo gravitacional y no vamos a incluir la presión por el momento. Y finalmente la ecuación de Poisson es también se parece mucho a la ecuación anterior, no cambia esencialmente nada. Ahora tenemos escrito todo en términos de la densidad del background universal y la sobredensidad o la perturbación de densidad. Y bueno, aparece el término del factor de expansión esencialmente. Pero vemos que la ecuación se parece mucho a la ecuación que teníamos antes en términos de coordenadas físicas. Notemos además que hemos indicado que estamos trabajando en coordenadas comóviles mediante este subíndice X. Recordemos que en este capítulo estamos usando la X para simbolizar las coordenadas comóviles, pero en general vamos a ver que vamos a dejar de usar este subíndice en las subsiguientes ecuaciones y vamos a sobreentender que estamos trabajando en coordenadas comóviles a menos de que se indique explícitamente lo contrario. Lo que vamos a hacer en esta lámina básicamente es escribir la ecuación de Euler, la vamos a escribir en su forma lagrangiana. En muchas ocasiones es mejor trabajar con la forma lagrangiana que en la euleriana para la ecuación de Euler. Y para hacerlo vamos a simplemente sustituir estos dos primeros términos por la llamada derivada de Lagrange o derivada advectiva. Y haciendo eso vamos a poder escribir entonces la ecuación de Euler en su forma lagrangiana, tal y como se encuentra en esta expresión. Vemos que en realidad hemos modificado ligeramente la derivada advectiva por este término, un término del inverso del factor de escala. Y bueno, eso no es la derivada advectiva normal, pero es esencialmente lo mismo. Y vemos que en la ecuación lagrangiana podemos escribir el término del Hubble drag, del frenado de Hubble o la amortiguación de Hubble
lo podemos escribir en la mano derecha y ahí vemos claramente cómo las variaciones en la velocidad son amortiguadas por este término, cómo tienen que competir el término de la fuente, digamos, de las variaciones de velocidad del el potencial gravitacional con el término de frenado de Hubble. Aún más, podemos escribir, simplificar aún más escribiendo una derivada total de el término del factor de escala multiplicado por la velocidad peculiar, recordemos en este caso. Y en este caso podemos escribir todo de esta forma, solo en términos del potencial gravitacional, del gradiente del potencial gravitacional. Y vemos que nos queda una ecuación claramente donde de un lado tenemos el término puramente cinético y del otro lado el término puramente potencial. La forma típica de escribirlo en las ecuaciones del movimiento newtonianas. Las ecuaciones de fluidos en perturbación que acabamos de ver no se pueden solucionar de forma analítica en general. Se pueden, sin embargo, solucionar analíticamente en un caso especial. Esto es cuando estamos en el régimen lineal. Esto ocurre cuando las perturbaciones en densidad y en velocidad son muy pequeñas. En otras palabras, cuando el contraste de densidad es mucho menor que 1, cuando las velocidades peculiares cumplen esta condición, donde el tiempo de expansión está dado por esta expresión, esencialmente por la densidad del background. Por lo tanto, el tiempo de expansión es una cantidad bien definida en cualquier momento en el tiempo cósmico. Y esta condición debe cumplirse para una cierta distancia de coherencia espacial para las variaciones o para las fluctuaciones d. Y entonces la velocidad peculiar debe cumplir esta condición relativa a las perturbaciones de densidad. Lo que implica esto esencialmente es que también las velocidades peculiares deben ser relativamente pequeñas o deben ser en general pequeñas. En este caso podemos eliminar todos los términos cruzados entre D y, entre delta, el contraste de densidad, y las velocidades peculiares, y por lo tanto quedarnos solo con términos en primer orden, de primer orden y no de segundo orden o superiores. Y en este caso se conocen a las ecuaciones como ecuaciones linealizadas, ecuaciones de fluidos en perturbación linealizadas. Es importante estudiar el régimen lineal porque recordemos que las perturbaciones de las que estamos hablando inicialmente son muy pequeñas, entonces cumplen este primer test, esta primera condición, que es que el contraste de densidad sea mucho menor que 1. Y en todas las escalas, las fluctuaciones de densidad iniciales van a cumplir esa condición. Además, el tiempo durante el cual ocurre la evolución lineal es bastante grande, no es simplemente un instante después del inicio de la evolución de las perturbaciones. Aún más, aún hoy en día podemos encontrar perturbaciones en el régimen lineal a escalas lo bastante grandes. Recordemos que hay un factor importante aquí, que es la escala de coherencia de la cual estamos hablando. Y a escalas lo bastante grandes, aún hoy en día tenemos evolución en el régimen lineal. Estas escalas son en este momento del orden de 10 megaparsecs o mayores. Entonces, en esas escalas podemos seguir usando el régimen lineal para estudiar la evolución de estructura. Vemos que esas escalas, sin embargo, son mucho mayores, evidentemente, que galaxias individuales o que cúmulos estelares individuales, como es bastante obvio. Y gracias a esto, la evolución lineal, el régimen lineal, nos permite seguir la evolución de las fluctuaciones primordiales de densidad que vemos en el fondo de radiación de microondas, que en general son pequeñas. Recordemos que son del orden de 10 a la menos 5 en temperatura y de ese orden en densidad. Y las podemos seguir durante su evolución lineal hasta la formación de estructura a gran escala en el presente. A estas escalas, de la estructura a gran escala, me refiero a escalas superiores a cúmulos de galaxias. En esas escalas, la evolución en general es lineal durante toda la historia de evolución del universo.
Bueno, estas ecuaciones de fluidos linealizadas de las que hablábamos antes, ecuaciones de fluidos en perturbación linealizadas, van a quedar de esta forma, después de eliminar los términos de segundo orden o superiores. La primera que tenemos aquí es la ecuación de continuidad y vemos claramente cómo hemos eliminado el término cruzado de donde teníamos delta y v en multiplicación y nos hemos quedado simplemente con el término de la divergencia de la velocidad y de la derivada temporal de la contraste de densidad. De nuevo aquí tenemos el término del parámetro de la ecuación de estado para generalizar a todos los posibles tipos de elementos de nuestro universo. La ecuación de Euler también se ve claramente modificada. Todo el segundo término del lado izquierdo desaparece. Y la ecuación de Poisson queda esencialmente idéntica como la teníamos antes. Vemos que aquí no se simplifica de ninguna forma. Pero en general vemos como este conjunto de ecuaciones es en general mucho más simple de resolver que el sistema de ecuaciones que teníamos antes. Ahora nos vamos a concentrar en estudiar el universo de Friedman Robertson Walker en el caso dominado por materia, en la época dominada por materia. Recordemos que es la época donde la mayor parte del crecimiento de estructura ocurre. Recordemos que antes de la época de recombinación, la materia bariónica está acoplada con la radiación, por lo tanto no puede formar estructura en general. Y mientras que la materia oscura sí está cayendo ya en los pozos de potencial y formando estructura. Sin embargo, aún así, la mayor parte de la evolución de las sobredensidades ocurre en la época dominada por materia. En general vamos a considerar entonces la componente de materia oscura y de materia bariónica para nuestro universo y por lo tanto no vamos a considerar la presión. Recordemos que la materia oscura se comporta como polvo sin presión y para la materia bariónica también esta es una buena aproximación en general después de la época de recombinación. Entonces, despreciando el término de presión en todas nuestras ecuaciones, las tres ecuaciones de fluidos quedan como lo vemos en esta lámina, donde de nuevo tenemos obviamente la ecuación de continuidad, la ecuación de Euler y la ecuación de Poisson, puramente dominadas por el componente gravitacional. Vemos entonces que estamos escribiendo primero todo en términos de coordenadas físicas y en términos de la densidad, como lo vimos inicialmente. Estas son las tres ecuaciones de fluidos normales, digamos. Y luego, como vamos a ver ahora, las ecuaciones de fluidos en términos de coordenadas comóviles y de perturbaciones quedan escritas de esta forma, como ya lo hemos visto antes. Queda de nuevo la ecuación de continuidad, exactamente como la vimos antes, considerando de nuevo solo el término de materia. La ecuación de Euler y la ecuación de Poisson, considerando solo el término de materia. Y finalmente, las ecuaciones linealizadas nos quedan de esta forma, que son al final de cuentas las que vamos a solucionar o con las que vamos a trabajar. Vemos entonces que estamos en el caso más sencillo posible. Evidentemente estamos tomando el valor de W del parámetro de la ecuación de estado como 0, que es el caso no colisional, el caso de polvo que hemos visto que estamos utilizando para la materia oscura y para la materia bariónica. Vemos entonces que podemos tratar al fluido de materia oscura y materia bariónica como un solo fluido, que en este caso estamos simplificando para decir que tiene una ecuación de estado con W igual a 0 todo este fluido. Y esencialmente estas ecuaciones vemos que son muy sencillas, las ecuaciones para materia. Para materia, digamos, la combinación de materia bariónica y oscura con W igual a 0. Y bueno, estas son las ecuaciones con las que vamos a trabajar en el caso más simple posible, digamos. En el caso de un universo de Friedman Robertson Walker, en un universo dominado por materia, donde estamos despreciando la contribución de la radiación
Y notemos que estamos despreciando la contribución de, de la energía oscura, pero no de la energía oscura, bueno, de la energía oscura en perturbaciones. Recordemos que la energía oscura no sufre perturbaciones, pero esta densidad del background sí incluye la componente de energía oscura en cualquier caso. Así que nos sirve como fuente gravitacional, aunque no nos sirva para la teoría de perturbaciones propiamente dicha. Lo mismo en el caso de las ecuaciones linealizadas. Así que estamos considerando la componente de energía oscura en el término de densidad de background. Es la forma en que estamos conectando con el universo del modelo de concordancia, del modelo estándar de, de la cosmología. Para encontrar las soluciones generales a las ecuaciones linealizadas en el universo dominado por materia que acabamos de ver, lo primero que vamos a hacer es tomar la divergencia de la ecuación de Euler, de modo que nos queda escrita de esta forma, donde vemos aquí que hemos tomado la divergencia de todos los términos. Lo siguiente que hacemos es despejar el valor de la divergencia de la velocidad a partir de la ecuación de continuidad. Y bueno, además tenemos la ecuación de Poisson. Entonces lo que hacemos es sustituir el valor de la divergencia de la velocidad que despejamos de la ecuación de continuidad en la ecuación de Euler y sustituir el laplaciano del potencial gravitacional en la mano derecha de la ecuación de Euler. Haciendo eso nos quedamos con una sola ecuación de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden que nos da la evolución temporal del contraste de densidad, nos da la evolución temporal de delta. Vemos además que aquí en la mano derecha ya hemos sustituido los valores el valor total de la densidad el valor total del parámetro de densidad en el presente, esencialmente la suma de la densidad de materia y la densidad de energía oscura, y el valor presente de la constante de Hubble. Esto obviamente a partir del valor de la densidad de background, la densidad del fondo cosmológico. Al ser esto una ecuación diferencial de segundo orden, lo primero que vemos es que debe tener dos soluciones. Y lo segundo que vemos es que es una ecuación diferencial de segundo orden que tiene solo derivadas temporales. Por lo tanto, podemos separar las soluciones en una componente temporal y una componente espacial. Y la componente temporal va a evolucionar de esta forma. Va a seguir esencialmente la misma forma que la ecuación que acabamos de ver. Y con esto la solución general total va a ser la suma de las dos soluciones a la ecuación diferencial que acabamos de ver. Y con esto vemos inmediatamente que solo va a haber evolución en el tiempo, no hay evolución en el espacio. Por lo tanto, la topología global del universo que estamos considerando permanece, la topología no cambia. Solo hay crecimiento del contraste de densidad, no hay evolución espacial. A estos términos, a los términos temporales de 1 y de 2, los llamamos también factores de crecimiento de densidad universales, y los vamos a usar como soluciones en muchas ecuaciones posteriores. Y lo siguiente que notamos es también la conexión que tenemos con el background, con el background cosmológico, el fondo cosmológico universal, que básicamente está dado aquí en el Hubble drag term, en el término de frenado de Hubble, y en el hecho de que incluimos los parámetros cosmológicos presentes, y también obviamente en que el factor de expansión aparece en la mano derecha de la ecuación. Solo para recordar un poco, recordemos que en un universo dominado por materia, el factor más bien, la densidad total de este universo dominado por materia evoluciona como el factor de escala a la -3.